compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas. Hoy vamos a continuar con esta conversación sobre comunicación publicitaria. Primeramente habría que partir de un hecho, esta temática que hemos venido realizando acerca de los baby boomers y los años 60, el momento de la contracultura, de la gran crisis de la publicidad, pero sobre todo de la gran renovación y auge que esta tiene. Este personaje baby boomer del que hemos venido conversando va a tener un punto de convergencia con otro personaje justamente en los años 90, en este segundo auge de la publicidad, en esta época de lo cool, de lo alternativo, de lo nuevo, de lo marginal, de lo indie que ya hemos comentado. Este otro personaje va a ser el yuppie, es decir, por un lado está el baby boomer, por otro lado va a estar el yuppie en esta civilización del espectáculo de la que hemos conversado desde el inicio de estas pláticas, la publicidad como parte de la civilización del espectáculo. Y bueno, el libro de Mario Vargas Llosa, editado por Alfaguara, es un buen libro de consulta que nos permite entender algunos conceptos de esta civilización del espectáculo, y justamente en ella señalamos que estos dos personajes que son clave y muy importante en la industria de la publicidad, el baby boomer, del cual hemos ya platicado algunas de sus características, de sus rasgos, y un segundo personaje que es el yuppie. El yuppie va a ser el ejecutivo, el gerente, el emprendedor, el promotor de esta filosofía de lo emprendedor, y los yuppies van a ser los grandes ejecutivos de las grandes marcas, de las grandes campañas, de las grandes agencias de publicidad. Van a ser los antagonistas, el yuppie, que va a ser el personaje que articula un manejo muy bueno de lo administrativo, de lo publicitario, de lo gerencial, y cuyo objetivo va a ser reproducir y reciclar ese modelo global, económico, y sobre todo obtener ganancias importantes de esta industria. Y el baby boomer, que va a ser el personaje creativo también, excelente gerente, excelente publicista, pero que su filosofía va a ser el cambio, lo contracultural, lo contestatario, lo rebelde. Entonces el baby boomer rebelde, el yuppie, el ejecutivo, ambos personajes se van a articular en esta década de los 90, y va a ser interesante analizar a los yuppies porque van a ser los CEO. Los CEO no es otra cosa más que los directores ejecutivos de las grandes corporaciones, de las agencias, de las grandes marcas, y hoy en día, al ver y al analizar el éxito o el fracaso de una agencia o una campaña, siempre va a aparecer el CEO a un lado, el yuppie. En este sentido, el libro de Luis Ochoclos, de Editorial Anagrama, es un interesante diario de un yuppie, y bueno, nos ejemplifica muy bien a este personaje. Un segundo libro que me parece que es importante recomendar de esta convergencia de personajes es este libro que se llama La Revolución y nosotros que la quisimos tanto, de Editorial Anagrama. Este libro es, el autor es Danny Cohn-Bendit, que es uno de los grandes líderes de 1968 en Francia. Y este libro, precisamente al ser un gran líder del 68 francés, este personaje lo que hace es un gran reportaje en el cual nos contrasta la vida que tenían algunos de los grandes baby boomers de los 60 con su profesión en los años 90. Entonces es interesante ver cómo muchos baby boomers se volvieron yuppies, otros se volvieron guerrilleros, otros se volvieron ejecutivos, otros simplemente se volvieron personajes desencantados del cambio, y algunos líderes ecologistas, algunos se volvieron a la anarquía,
Y bueno, es interesante ese híbrido, esa transición, es decir, muchos de los fundadores de esta filosofía baby boomer, eh, su ruta adulta, su vida adulta terminó también transformándose. El libro de Daniel Cohen-Bendit nos muestra muy bien estas historias de vida. En ese sentido, me parece oportuno señalar que este punto de convergencia de los baby boomers y de los yuppie se da justamente en la cuarta etapa de el Silicon Valley, de este valle del silicio. Decíamos que vivimos en la sociedad red. La sociedad red, como ya lo hemos indicado, es esta sociedad conectada, es esta sociedad de la globalización que tiene como rasgo principal la economía de mercado, la economía de competencia, pero también como segundo rasgo el desarrollo tecnológico, la miniaturización de la tecnología, que se traduce en los celulares, en los smartphones, en las tabletas, en toda esta tecnología que nos mueve. Esta sociedad red tiene varias etapas. Una de las etapas relevantes es la etapa que estamos analizando de los baby boomers, porque en esa etapa en California esta industria de la tecnología tiene un desarrollo importante, teniendo como pioneros a muchos de estos activistas de la contracultura. Sin embargo, en los años 90 nos encontramos una evolución importante de este modelo del Valle del Silicio, que son destacados para la industria publicitaria. Hay tres rasgos. Esos tres rasgos son, ya lo hemos comentado en alguna reunión anterior, en los 90 van a ser tres direcciones que toma la industria publicitaria del Silicon Valley, que es aplicable también a nuestra época, que van a ser los bancos de datos sobre los comportamientos y gustos de los consumidores. Segundo, la economía de las aplicaciones, es decir, las aplicaciones se van a convertir en la principal herramienta para conocer las preferencias, las tendencias, los gustos, los disgustos de los consumidores y el algoritmo, los algoritmos de los comportamientos de consumo. Esos tres elementos van a ser muy útiles para la industria publicitaria y también le van a permitir una mayor interacción con estos nuevos mercados juveniles y mercados también de la contracultura, digamos que del siglo XXI. En este contexto podemos decir que ambos personajes, el baby boomer y el yuppie, se articulan en la cuarta época del Silicon Valley, en una época en la que también muchas de las grandes marcas publicitarias generacionalmente hacen un cambio en su personal, en sus gerentes, en sus creativos, en sus promotores. Y aquí pues destacaríamos algunos de estos ejemplos en este libro que se llama Historias de Forbes, que son relatos de algunos de estos yuppies que cambiaron el mundo de los negocios, porque no perdamos de vista que las escuelas del OSEO son las escuelas de negocios, las universidades de los negocios. Aquí tenemos la historia de la marca American Express, por ejemplo, de Mary Kay, de la agencia Ogilvy, de los fundadores de McDonald's, de la gran marca Disney, etc. Por último, tendremos un libro con el que podemos, digamos, que cerrar este primer momento de esta reflexión, que se llama Vida inteligente en el rock and roll, de Julián Hernández, un libro editado en España que nos habla muy bien sobre el mundo del espectáculo, tanto en la pasarela como fuera de ella, sobre la industria de la música, ¿sí? El comportamiento de esta industria fuera del escenario, dentro del escenario, algunos de sus secretos, de sus recovecos, sobre todo de la publicidad, del marketing. Hay vida inteligente en el rock,
en el rock and roll también nos pone sobre la mesa este gran tema central de esta articulación Yuppie Baby Boomer, que es el tema de la juventud eterna, de la rebeldía eterna, del concepto cool. El concepto cool, regresamos, como le decíamos al principio, es lo alternativo, lo novedoso, lo nuevo, lo rebelde, lo indie. Este concepto cool finalmente está asociado a lo eternamente joven, y lo eternamente joven es parte de lo que busca justamente la industria de la publicidad dirigida a este gran mercado juvenil. Aquí tendríamos dos ejemplos muy concretos cuya historia es amplísima y requeriría distintas sesiones. Sería Benetton por un lado, Starbucks por otro lado, que son dos marcas globales. Una es pionera de la publicidad global, Benetton, el gran fotógrafo publicista Oliverio Toscani, y en segundo lugar Starbucks con su sirena, la famosa sirena que forma parte de su logo, que originalmente mostraba el pecho, pero después por esa doble moral norteamericana le tapaban el pecho con el pelo de hippie de la sirena, pero ambas marcas, ambas propuestas publicitarias son dos formas, dos historias de hacer publicidad desde la perspectiva yuppie, pero también desde la perspectiva baby boomer. Por último, habría que decir que en esta convergencia de historias, los baby boomers y los yuppies dejan en evidencia que a partir de los 90, después en el año 2000 y ahora en la segunda década del siglo XXI, el tema de la juventud eterna es un tema vital de la industria publicitaria, que se conecta con las culturas juveniles y con este mercado que la propia Naomi Klein en logo llama mercado cool, mercado funky. Es un mercado que siempre quiere estar en el pico de la moda, que es un mercado que siempre quiere estar en lo nuevo, nadar en lo nuevo, surfear en lo nuevo, y sobre todo es un mercado que tiene como principio ser antiautoritario y buscar el cambio. El cambio de color, el cambio de empaque, el cambio de estructura, pero que suene a cambio, a novedoso, a revolucionario. Y quizás ahí sea la clave, aunque como ya lo indicamos en sesiones anteriores, esa revolución puede ser de plastilina o de plástico, pero finalmente mientras sea revolución y sea cambio, y sea cool, y sea alternativo, y sea marginal, tendrá una comunión con estos jóvenes que hoy en día son el mercado más importante de la industria publicitaria. Pues les agradezco mucho su atención, les envío un cordial saludo y pues espero que puedan darle una lectura a la recomendación de algunos de estos libros, compañeros. Muchas gracias.